día de hoy tenemos ahora nuestra siguiente ponencia. Está a cargo del doctor Javier Escudero Cañedo. El doctor es cardiólogo clínico, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, posgraduado en la especialidad de Medicina Interna en el Instituto Nacional de la Nutrición, posgraduado también en cardiología por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, cardiología intervencionista en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid, España, y cardiología intervencionista avanzada por el Instituto del Corazón en Lille, Francia. Él cuenta con más de 3 años de experiencia, además de ser actualmente director del Hospital ABC Observatorio. Le damos la bienvenida al doctor Javier Escudero, quien nos presentará la plática doble terapia hipolipemiante con estatinas y ezetimibe. Muchas gracias, doctor. Le dejo los micrófonos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias al Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz por este estupendo curso. Una breve corrección. Soy cardiólogo clínico e intervencionista en el Hospital Médica Sur en la Ciudad de México, el actual gobernador del American College of Cardiology, Capítulo México. Y es para mí un gusto estar con ustedes esta mañana. Vamos a ir sobre algunos de los muy claros e importantes conceptos que el doctor Alejo nos vertió para reforzar algunos de los conocimientos y centrarnos específicamente en el paciente que más trabajo nos cuesta controlar, que es el paciente con alto riesgo cardiovascular. Estos son mis conflictos de interés y nos decía Hipócrates que debemos de curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. La realidad es que actualmente sí debemos seguir curando a veces, aliviando a menudo, consolar, pero prevenir siempre. El nuevo paradigma de la medicina no es nada más actuar o entrar en presencia de enfermedad, sino prevenir el desarrollo y evitar que ésta ocurra. Esto es nuestra agenda, algunos de los conceptos se han dado, pero me es muy importante reiterar la gran importancia de la enfermedad cardiovascular en el mundo, que causa una muerte cada 2 segundos, con más de 18 millones de muertes al año, y que en nuestro país causa más de 180,000, al menos 180,000 muertes al año, lo que viene siendo aproximadamente 3 muertes por minuto. Y esto no ocurre nada más en el sexo masculino. Saben ustedes muy bien que esto es la principal causa de muerte en ambos sexos. Esta presentación gráfica del Atlas Global de Enfermedades Cardiovasculares que la Organización Mundial de la Salud en conjunto con otras sociedades saca, se las recomiendo ampliamente por su facilidad gráfica. Y esta causa de mortalidad no nada más es en pacientes mayores de 70 años, sino también en individuos jóvenes. Y en México no ha disminuido, tanto en hombres como en mujeres, se mantiene esta circunstancia estable sin que hayamos logrado, como ocurre en algunos de los países del norte de Europa o Estados Unidos o Canadá, en donde la incidencia de las enfermedades cardiovasculares y su impacto en la mortalidad comienza ya a descender. Y lo importante es que sabemos cuáles son los factores atribuibles a que esto ocurra, primordialmente la hipertensión, pero seguida de cerca de las dislipidemias y específicamente el LDL y los factores de riesgo clásicos que ustedes conocen, obesidad, diabetes y tabaquismo, y aparecen algunos otros como es la contaminación o el estado socioeconómico. No tengo que decir a este auditorio que México es campeón mundial en la presencia de varios de los factores de riesgo que nos impactan para el desarrollo de esta importante enfermedad. Y específicamente la hipercolesterolemia nos ubica en los países dentro del primer renglón en cuanto a la prevalencia, y quizá los datos más recientes derivados del grupo del doctor Carlos Aguilar Salinas en nutrición, con una base de datos a nivel nacional junto con la Secretaría de Salud, nos dice que en este corte de más de 9,000 pacientes, el 56% de ellos están por arriba de metas. Pensemos que más de la mitad de nosotros
tenemos niveles de colesterol inadecuados y además tenemos un tipo de dislipidemia particularmente de alto riesgo, que es la dislipidemia mixta, aterogénica, que ocurre con mucha frecuencia específicamente por cuestiones genéticas y adaptativas en nuestro país. De tal manera que, como muy bien nos dijo el doctor Alejo, nosotros tomamos nuestra calculadora de riesgo y nos la aplicamos a nosotros mismos, tomando estos niveles promedio de colesterol de la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud. Un hombre promedio de 55 años ya tiene un riesgo de 7%, de 7.6% de probabilidades de tener un evento clínico mayor en los próximos 10 años. Ya la mayoría de quienes estamos aquí conectados tenemos un riesgo moderado. Si, como el 30% de nosotros pudiese tener hipertensión, el riesgo sube a 8% y la suma de diferentes factores nos hace que se pueda tener un alto o muy alto riesgo cardiovascular simplemente con la presencia de dos factores de riesgo, circunstancia que ocurre entre el 25 y 30% de nuestra población. Esto explica el por qué tenemos ese posicionamiento. Y el segundo punto importante es que si nosotros fuésemos capaces de controlar y disminuir todos estos factores de riesgo controlables, pudiéramos potencialmente disminuir los eventos clínicos mayores en un 70%. Entonces es claro que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y de discapacidad en el mundo. La dislipidemia es uno de los principales factores de riesgo modificables y sabemos que su control impacta en el riesgo. Y esto es en relación fundamentalmente a esta pequeña partícula, diría yo, de desecho que después de circular llevando los lípidos, específicamente el colesterol necesario para la síntesis de diferentes sustancias y paredes celulares que todas las células utilizan. El LDL aparece circulando antes de ser captado por los receptores, particularmente hepáticos, e impacta en los tejidos periféricos y en particular en el endotelio, generando la placa de aterosclerosis. Y esto va a producir en diferentes territorios, con diferentes morfologías, el riesgo de tener una oclusión parcial o total con los impactos clínicos que ustedes conocen, y siendo el síndrome coronario agudo específicamente la principal causa de muerte con este sustrato que acabamos de platicar. Específicamente el LDL y el LDL oxidado inicia este proceso. La retención e incorporación por parte de los componentes celulares de la placa forman este sarro biológico, y el adelgazamiento inflamatorio de la capa fibrosa con erosión provocará trombosis. Y esto no es nada más una teoría, una hipótesis o una ocurrencia de los expertos. Claramente esto se reproduce por modelos animales, en ratón, en conejos, en cerdos, ya sea con protocolos de dieta, de lesión endotelial, de cambios genéticos, que reproducen con muchísima claridad la aterosclerosis. Tenemos nosotros un experimento de la naturaleza que es la hipercolesterolemia familiar, en donde tenemos el desarrollo con este único factor causal, que es la dislipidemia, específicamente la hipercolesterolemia, con desarrollo de aterosclerosis temprana. Y aquí tenemos los ejemplos de algunas angiotomografías en niños de 16, de 15 años con obstrucciones coronarias claras, como ustedes lo conocen. Y esto hace curvas muy claras en donde, dependiendo de la elevación, como es la hipercolesterolemia homocigota, aparición en el horizonte clínico de aterosclerosis tan tempranamente como a los 12 años. Pero la hipercolesterolemia heterocigota aparece con mucha más frecuencia. Más o menos en nuestro país 1 de cada 500 individuos tiene esta elevación, vamos a llamarle hipercolesterolemia primaria severa, con aparición de enfermedad hasta muy tempranamente. Y aquí la importancia en relación a lo que señalaba Alejo, en donde en pacientes con elevaciones muy importantes y LDL que estén rebasando los 160, a pesar de tener edades tempranas, debemos de considerar detener este proceso incluso en edades más tempranas, para poder aplanar lo más que podamos esta curva
y que las manifestaciones aparezcan o que no aparezcan o aparezcan en edades muy tardías. Y finalmente, bueno, claro, la demostración epidemiológica en diferentes cohortes de seguimiento a largo plazo. Este es el ejemplo de esta cohorte de 1 millón de individuos en Holanda, seguidos por 13 años, y la clarísima relación que hay con los niveles de colesterol LDL y no HDL en su factor claramente causal. Y vean, en alusión a la pregunta, la disminución de eventos clínicos en pacientes mayores de 70 años, mayores de 80 años e incluso en individuos jóvenes, en relación también a la importancia de su control, independientemente del grupo de edad, porque aquí tenemos estos dos factores y este concepto me gusta mucho, que es el riesgo acumulado, en donde va a depender de la magnitud de la elevación y del tiempo de exposición. Nosotros debemos de intervenir lo más tempranamente posible sobre el tiempo de exposición, sobre todo en individuos que tienen elevaciones importantes del colesterol, para no impactar y no rebasar la línea de presentación clínica. Entonces, este riesgo acumulativo es el que tenemos nosotros que tener en cuenta cuando estemos enfrente de nuestros pacientes para tratar de tener este factor. Recuerden, el LDL no es nada más un factor de riesgo, es un factor etiológico perfectamente y claramente documentado, que podemos intervenir, lo decía el doctor Alejo, mientras más pronto, mejor, para detener este proceso, y mientras más bajos los niveles de colesterol, como lo estaremos viendo, pues mejor. El desarrollo de estatinas es fundamental, y esto es interesante cómo fue inspirado en el doctor Fleming. Conocen ustedes el desarrollo que logró el premio Nobel por descubrir la penicilina ante la contaminación de uno de sus cultivos bacterianos por un hongo, el Penicillium notatum, que generaba este halo de destrucción por la producción específicamente de esta sustancia, luego llamada penicilina. Bueno, pues lo que hizo el doctor Akira Endo fue exactamente lo mismo, y experimentó con más de 3.800 cepas de hongo para poder descubrir la primera estatina, la compactina, derivada justamente de estos productos, para después hacer el desarrollo semisintético y sintético de las estatinas que conocemos y que actúan justamente sobre la síntesis del colesterol con las reducciones que tenemos. Ya realmente lo que nosotros debemos de hacer y tener es el conocimiento de que debemos de utilizar las estatinas a la mayor intensidad que nos sea posible y a la mayor dosis tolerada. Entonces, ya realmente nos hemos centrado en la mayoría del uso de estos productos, porque se ha claramente demostrado que mientras más bajo es mejor, y utilizamos estatinas de alta potencia. Los grandes estudios clínicos demostraron su beneficio específicamente en esta población de muy alto riesgo, pacientes con hipercolesterolemia severa y con infarto, en el estudio 4S, que nos llevó justamente a este metaanálisis de clara disminución de eventos clínicos mayores, pero cuando utilizamos justamente las estatinas a dosis más altas, de alta intensidad, comparado con las estatinas en la dosis estándar. Y esto no nada más en prevención secundaria, sino cuando se usa en prevención primaria, y aquí tenemos el uso, en este caso, de rosuvastatina, con reducción de 44% en la incidencia acumulada de eventos clínicos en el estudio Júpiter, y en lo que nos lleva a una de las gráficas más bonitas de la medicina basada en la evidencia, en donde la disminución por cada 30 miligramos por decilitro que tenemos de LDL, se disminuyen 30% los eventos clínicos mayores en prevención secundaria y en una mayor magnitud, pero con una clara relación directa en prevención primaria, en estudios que son realizados en más de 300,000 pacientes, y esto en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, pacientes sin enfermedad cardiovascular conocida, con disminución de 21% por cada 40 miligramos por decilitro, y esto correlacionado claramente con el riesgo de cada individuo, en donde en pacientes con mayor riesgo cardiovascular, desde luego que el impacto de la reducción va a ser más significativo, pero esto ocurre en cualquiera
de los grupos de edad. De ahí la gran importancia de establecer el riesgo para establecer nuestra estrategia, pero siempre con un beneficio potencial. ¿Qué consideramos un paciente de muy alto riesgo? Las guías europeas son probablemente más claras que las guías americanas, y todo paciente con enfermedad cardiovascular establecida tiene muy alto riesgo. Ya si ustedes tienen un paciente con un infarto cerebral, enfermedad vascular periférica, o el paciente incluso con detección de placas de ateroma clínicamente significativas, el paciente ya tiene un muy alto riesgo cardiovascular. Lo mismo ocurre en los pacientes diabéticos que tienen ya daño a órgano blanco, o los pacientes que tienen falla renal. En prevención primaria, aquellos pacientes que tienen, de acuerdo a la tabla que ustedes gusten, que tenga un muy alto riesgo cardiovascular calculado por la suma de diferentes factores de riesgo. Eso es lo que es un muy alto riesgo cardiovascular. Y las recomendaciones que hacíamos en pacientes con menor riesgo de tener disminución por debajo de 100 o debajo de 70, en los pacientes con muy alto riesgo cardiovascular vamos a querer niveles de control mucho más bajos, por debajo de 55. Y si nuestro individuo tuvo ya un segundo evento o tiene más de un territorio vascular afectado, estos pacientes se sugiere los llevemos a niveles de colesterol LDL por debajo de 40, y esto es un reto para nosotros. Los niveles a los cuales debe de circular nuestro LDL depende del nivel de calidad de nuestras carreteras, en donde la mayoría de nosotros deberemos de tener menos de 100, menos de 70 con alto riesgo, menos de 55 con muy alto riesgo, o incluso menos de 40 en pacientes con eventos repetidos o múltiples territorios afectados. Y esto se resume muy claramente en esta gráfica. Dependiendo el nivel de riesgo, seremos más exigentes en cuanto a llevar a nuestros pacientes, y hablaremos justamente de la dificultad que nos lleva para tener a nuestros pacientes por debajo de 55. Y es importante hacerlo así. Y el algoritmo nos dice, como ya se presentó, evaluar el riesgo cardiovascular, evaluar los niveles de LDL basal, apoyarnos con diferentes modificadores de riesgo o de imagen para ver la indicación clara del tratamiento en cada uno de nuestros pacientes, que evidentemente en el paciente en prevención secundaria, en muy alto riesgo cardiovascular, es claro. Y se nos sugiere que empecemos con estatinas de alta intensidad a la mayor dosis tolerada, y si no llegamos a estas metas que acabamos de estipular, considerar los llamados no estatínicos, como ya se mencionó, el ezetimibe, o incluso si con esta terapia dual no se lleva, los PCSK9, porque estos son los niveles que estaremos logrando de LDL, en donde si estamos pensando en llevar a nuestro paciente a menos de 55, esto matemáticamente no es posible con un tratamiento solo con estatinas. Tendremos que estar pensando en nuestro paciente con muy alto riesgo cardiovascular siempre con terapia combinada, porque como lo mencionamos, el LDL es un factor causal. Mientras más bajo es mejor, y la intensidad debemos de procurar llevarla en particular en pacientes de alto riesgo, porque las estatinas son una maravilla, pero es evidente que requerimos estrategias adicionales. No es suficiente duplicar la dosis de las estatinas. La famosa regla de los 6 hace que si nosotros tenemos un paciente con atorvastatina 40, no estamos en metas, y duplicamos la dosis, lo único que vamos a lograr es 6% adicional. Si nuestro paciente tiene un infarto y tiene un LDL de 160, no vamos a poderlo controlar solamente con estatina ni con rosuvastatina. Posiblemente en pacientes que son fuertemente respondedores, pero tenemos en principio que pensar que todo paciente con muy alto riesgo cardiovascular debe de ser iniciado en doble terapia por la dificultad terapéutica de llevarlo a estas metas ahora tan bajas y exigentes. Y como ya se mencionó, echaremos mano de otros mecanismos utilizando el ciclo entero hepático del colesterol, en donde las sales, el colesterol
de las sales biliares y el colesterol dietético puede ser eliminado y no reabsorbido y reutilizado como habitualmente ocurre, y la sustancia específicamente diseñada artificial y sintéticamente para producir esto fue el ezetimibe, que es, como ya se mencionó, un inhibidor de la absorción del colesterol, que tiene una rápida absorción, no tiene interacción con las estatinas y bloquea justamente esta proteína transportadora intestinal Nirmampik, que es la responsable de tomar el colesterol de la luz intestinal y capturarlo para integrarlo a los kilomicrones. Si nosotros bloqueamos la acción de esta proteína transportadora, desde luego no habrá esta reabsorción de colesterol, y esto tiene diferentes modificaciones en cada uno de nosotros de acuerdo a la dieta, en pacientes con sobrepeso, diabetes, diferentes medicamentos que modulan la actividad o no de esta proteína transportadora. Pero el cuerpo lo que quiere y lo que necesita, y tiene sensores que son los receptores de colesterol, necesita ver qué tanto colesterol intracelular tiene el hígado. Entonces, si nosotros disminuimos con las estatinas la síntesis de colesterol, el cuerpo detecta el colesterol bajo y lo que hace es que aumenta la actividad de esta proteína transportadora y aumenta la absorción del colesterol, tratando de limitar o contrarrestar este efecto. Si nosotros bloqueamos ambas vías, disminuiremos aún más la síntesis y contenido de colesterol, el colesterol total desde luego, pero tendremos una disminución en la absorción con un mayor impacto. Y esto depende entonces, claro, de la exposición de receptores del colesterol, que esto es finalmente lo que ocurre como respuesta en el cuerpo. Si nosotros disminuimos con estatinas la síntesis de colesterol, el cuerpo aumenta los receptores de colesterol y disminuimos el contenido del colesterol sérico. Si nosotros disminuimos la absorción del colesterol, ocurre lo mismo. Es un incremento indirecto de la actividad de los receptores lo que finalmente va a bajar el contenido de colesterol de nuestro cuerpo. Pero el ezetimibe tiene también la capacidad de disminuir el contenido de triglicéridos y elevar el HDL. Y cuando lo usamos en continuo con estatinas, esto nos potencia en este paciente de muy alto riesgo cardiovascular, que lo tenemos que llevar a metas y que no podemos con esta regla de 6% el agregar, ojo, a la dosis menor de cada una de estas estatinas, tenemos lo que en general deseamos, que es una disminución mayor al 50% de los niveles de colesterol. Y esto ocurre en el caso de la atorvastatina con las diferentes dosis. Vean ustedes cómo tienen un porcentaje en cada una de ellas de reducción que nos favorece el que podamos llegar a las metas. Y un ejemplo que teníamos, un paciente ya lo tenemos con atorvastatina, no lo tenemos en metas con 40 miligramos, duplicamos la dosis. Ya lo decíamos, logramos esta reducción muy cercana al 6%. Si a esa misma dosis de 40 le agregamos ezetimibe, la reducción será superior al 25%, en donde podremos, en un gran número de nuestros pacientes, llegar a metas. Esto mismo ocurre con el colesterol no HDL, que es un factor también muy importante a reestratificar y a analizar. Y esto ocurre igual con dosis fijas que con los medicamentos por separado. Y ya mencionábamos elevación de HDL más importante, disminución de triglicéridos. Recuerden lo que comentábamos en la población mexicana, en donde tenemos esta dislipidemia mixta y nos encontramos con pacientes que, a pesar de tener y llegar a metas de colesterol LDL, siguen teniendo, y esto es importante en particular en el paciente diabético, niveles de triglicéridos por arriba de 250, en donde esta estrategia dual consideremos nos puede disminuir hasta un 30% adicional esos niveles de triglicéridos, que pueden ayudarnos también para esta disminución, vamos a llamar integral, de los lípidos en este paciente. Que lo mismo ocurre con la rosuvastatina, la duplicación o el agregar ezetimibe en diferentes estudios clínicos, que nos ayuda a tener una circunstancia mucho más clara para poder llevar a los pacientes. Y esto es lo que ocurre en pacientes de alto y muy alto riesgo, en donde la reducción llega a ser tan importantemente como a 70, y eso hace que en estos pacientes los podamos llevar en un número mucho mayor a meta. Si tomamos la meta un poco más conservadora de 70, con esta combinación estaremos llevando a estos pacientes en 80% de ellos a las metas. Entonces, no solamente
logramos este control, digamos, en los lípidos, sino en los grandes estudios de seguimiento se ha logrado ver que esta combinación además disminuye eventos clínicos mayores. Uno de estos estudios fue el estudio CIS, un estudio con terapia dual versus solamente un tratamiento con estatinas. El estudio tenía por objetivo disminuir la progresión de la estenosis aórtica, pero esta población de muy alto riesgo a través del tiempo tuvo una reducción de 22%. Vean ustedes, eventos clínicos mayores, mortalidad, infarto, angina inestable, evento vascular o revascularización, que se redujo en una forma importante comparado solamente con la estatina en el grupo de terapia combinada. En el estudio SHARP, un estudio en pacientes con disminución en la función renal, también la terapia combinada, 17% a través del desarrollo del tiempo de este estudio en eventos clínicos mayores. Y claro, el estudio pivote en este sentido es el estudio en síndromes coronarios agudos, pacientes de muy alto riesgo por definición, pacientes tratados con estatinas que no llegaban a metas y que tenían un síndrome coronario agudo y que se continuó con el tratamiento con estatina, en este caso era simvastatina 40, o se le agregó la terapia dual con una reducción adicional de 24% de los niveles de LDL, y de aquí viene la cifra que las guías señalan, porque aquí hubo una disminución, como ustedes saben, de eventos clínicos mayores en niveles por debajo de 55, y de ahí viene esta cifra mágica, derivada en particular de estos estudios que acabo de mencionar, con una reducción de 15% de los eventos clínicos mayores en esta población, de tal manera que si trazamos los estudios de reducción de LDL, la reducción con terapia combinada queda en este sitio con una reducción adicional. De tal manera que en pacientes con síndromes coronarios agudos, el agregar ezetimibe a la terapia con estatinas logra una disminución adicional, que eso es lo que queremos, pero logra disminución adicional de eventos cardiovasculares. De tal manera que en un editorial que aparece en relación a este estudio, nos pone la teoría de la hipótesis con la capacidad útil, importante, pero de alguna manera no completa que tienen las estatinas para disminuir el LDL y los eventos clínicos mayores. Si nosotros agregamos otro medicamento, tendremos nosotros una reducción mucho más importante, y lo que nos dice es que la implicación de esta terapia dual nos dice que lo importante es disminuir adicionalmente el LDL para llevar a nuestros pacientes a esa meta de menos de 55, independientemente de con qué estrategia lo hagamos. Y esto es mucho más importante en pacientes de mayor riesgo, y lo sabemos de los estudios derivados del estudio IMPROVE en pacientes que no solamente logramos una reducción en los eventos cardiovasculares desde el punto de vista de nuevos eventos coronarios, sino hay una reducción específicamente importante en aquellos pacientes que tenían además un evento cerebrovascular, y en donde la reducción es particularmente importante en este subgrupo. En pacientes con diabetes, vean las curvas en pacientes con monoterapia o terapia dual sin diabetes, y la gran separación evidentemente son pacientes con más eventos clínicos mayores, pero el impacto de la reducción es donde verdaderamente cobra una mayor importancia. Los pacientes que además tienen diabetes mellitus, que tienen más eventos clínicos mayores, esta terapia dual es donde más impacta. O en nuestros pacientes de mayor edad, nuevamente volviendo a la pregunta que se planteaba, todos estos son pacientes del estudio IMPROVE, todos tuvieron un infarto, pero tomando la población mayor de 75 años, vean el gran impacto que hay en la reducción de eventos, no nada más con estatinas, sino con la doble terapia, en donde aparece mucho más significativa. De tal manera que el beneficio de agregar ezetimibe y estatinas aumenta en pacientes que tienen más riesgo, y esto incluye a los pacientes de edad avanzada, y un editorial menciona incluso si este ezetimibe es un medicamento que deberíamos de considerar, o cuando menos considerarlo siempre, de acuerdo a las metas que vayamos teniendo. Si no logramos con esta terapia dual, y ya vimos que lo podremos lograr al menos en un 80% de nuestros pacientes, debemos de considerar los anticuerpos monoclonales o los PCSK9, que lo que van a hacer finalmente es aumentar la actividad de los receptores. Los receptores de LDL son una maravilla, porque después de captar el LDL lo liberan al hepatocito para volverse a reciclar. Son capaces de reciclarse 150 veces para seguir actuando.
Pero existe un moderador, un modulador, que es el PCSK9, que al pegarse al receptor LDL hace que este receptor en particular se destruya. ¿Por qué existe esto? Esto es el yin y el yang, es uno de los switch de control cuando nos dice, a ver, no necesitamos más receptores, el PCSK9 ayuda, de acuerdo a los niveles citoplasmáticos de colesterol hepático y los niveles séricos, a modular qué tantos receptores son necesarios. Evidentemente, si nosotros actuamos de cualquier manera, y una de las formas de hacerlo es con anticuerpos anti-PCSK9 para que esto no actúe, los receptores van a reciclarse en una forma acelerada y continua que aumentará el número de receptores y por lo tanto la captación de colesterol para disminuirlo sobre estatinas, 60% adicional, para lograr un nivel promedio de LDL de 30, claramente en las metas que nosotros necesitamos. En pacientes ya con enfermedad cardiovascular establecida, más de 27,000 pacientes estudiados en el estudio Fourier, se observó una disminución de 20% en este punto muy importante de disminución cardiovascular, infarto o EBC. A través de un tiempo relativamente corto de seguimiento. De hecho, el estudio Fourier fue planeado para 5 años, fue tempranamente suspendido por el Comité de Ética al demostrar este claro beneficio temprano. Y en pacientes que tuvieron un síndrome coronario agudo, también muy alto riesgo cardiovascular, con unos meses previos, se incluyeron el estudio Odyssey con otro anticuerpo monoclonal, no fue evolocumab, este fue alirocumab, en donde hubo una reducción nuevamente de eventos clínicos mayores del 15% en eventos clínicos mayores totales. De tal manera que si nosotros duplicamos la dosis y usamos dosis máximas de estatinas, estaremos probablemente controlando al 60% de nuestros pacientes, tomando en cuenta la meta de menos de 70. Si nosotros consideramos la meta de menos de 55, estaremos controlando más o menos al 50% de nuestros pacientes. Es necesario considerar, incluso desde la hospitalización y antes del egreso, en nuestros pacientes con alto riesgo cardiovascular, queriendo buscar una meta temprana menor de 55, el uso de terapia combinada con ezetimibe y estar a una consideración alerta para poder utilizar PCSK9 si no lo logramos. Claramente podemos nosotros tener una disminución, y son los niveles de LDL alcanzados en donde podemos efectivamente tener metas por debajo de 55 en un número importante de pacientes con la combinación o bien con el evolocumab. Y surgió desde luego la pregunta de si estos niveles tan bajos, por debajo de 50 de LDL, 30, 20, pudieran tener algún problema, y la respuesta es no. Los eventos clínicos mayores siguen reduciéndose y no aparece ningún evento clínico adicional. Los niveles fisiológicos de LDL, que son los niveles que tenemos al nacimiento, son de 25, y posiblemente ahí es donde deberíamos de estar la mayoría de nosotros. ¿Cuáles son entonces los mensajes para llevar a casa? Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, con el factor causal del LDL muy claro. Debemos de lograr metas de acuerdo a riesgo, y en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, esta es niveles menores de 55. Y lo debemos de alcanzar lo más tempranamente que nos sea factible, y esto solo es, en la mayoría de los casos, posible con terapia dual con ezetimibe y considerar el uso de PCSK9. Hemos cubierto nuestra agenda, tenemos amplio tiempo para discusión, ya sabemos hacerlo bien, no debe de ser difícil hacerlo mejor. Yo quedo al pendiente de las preguntas y agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente revisión, un complemento muy importante para la
lo que hemos estado platicando respecto a dislipidemias y terapéutica, y sobre todo el insistir en el tema de ser mucho más intensivos en el tratamiento, ¿no? Me parece que patologías crónicas como diabetes, hipertensión y dislipidemias, el que seamos más tensos con el paciente, menos apapachadores, pues nos hará llegar a metas más efectivas y disminuir los riesgos de nuestro paciente. Vamos a ver si tenemos ahorita alguna pregunta. Sí, tenemos por aquí ya alguna. Nos preguntan que si el efecto que estamos viendo, por ejemplo, con la combinación de atorvastatina con ezetimibe, sería equivalente en el caso de que utilizáramos rosuvastatina en lugar de atorvastatina, o si hay resultados respecto a esta combinación. Sí, los presenté. Ustedes saben que miligramo a miligramo rosuvastatina es más potente que atorvastatina y por lo tanto la combinación es aún más eficaz. Ambas combinaciones son muy útiles. Las dos existen en combinación fija o separada en el mercado y respondiendo sí, sí hay información, sí es eficaz y es incluso la disminución de LDL es incluso más potente con la combinación de ezetimibe rosuvastatina, ambas disminuyendo los niveles de LDL claramente más del 50%. Por supuesto, sí. Efectivamente es bien importante, además, el tema de estratificar a nuestros pacientes, ¿no? Porque no, como igual comentaba, por ejemplo, el doctor previamente, pues habrá algunos pacientes que no requieran tanta intensidad, pacientes que tengan de bajo riesgo cardiovascular, y en aquellos en los cuales tengamos un alto riesgo, pues utilizar estas combinaciones de superestatinas con el ezetimibe, o incluso, como lo comentó usted también, ¿no? Los anticuerpos monoclonales en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular. Sí, fíjate que A mí, Alejandro, perdóneme, sí. escucho Alejandro. No, adelante. Iba yo a comentar que apareció un estudio y apareció la semana pasada, lamentablemente por cuestiones de compliance, al enviar la plática no pude incluirla para presentárselas a ustedes por la aparición en estos últimos días de este muy importante estudio. Es el registro sueco. En el registro, ustedes saben que en Escandinavia llevan un control en el sistema de salud que es una verdadera maravilla y es envidiable, en donde tienen capturada toda la información de salud de toda la población y saben cuánta fórmula de leche tomamos, cuántos pañales nos cambiamos, cuántas veces fuimos al hospital, cuánta aspirina compramos, etcétera. Pues ellos capturaron a todos los pacientes durante un periodo de tiempo que habían tenido un infarto y tenían la cifra de colesterol basal que tenían estos pacientes. Y vieron después del egreso hospitalario del infarto a qué niveles se llevaron en las primeras, ojo, 6 a 10 semanas, entre 1 y 3 meses, qué nivel de control logró el médico y de acuerdo a ese nivel de control, qué ocurrió con estos pacientes con un seguimiento de 11 años. Eh, y es impresionante porque hay una reducción de eventos clínicos mayores de 25%. Estos dos pacientes en ese seguimiento de 11 años tuvieron 25% de reducción. Si logramos una reducción significativa, agresiva y temprana en los primeros 3 meses después del infarto. De tal manera que sumen esta información, el artículo aparece publicado en European Heart Journal el mes pasado del estudio sueco. Es muy fácil de encontrar. Y incorporen esto, no nada más vamos a egresar a nuestro paciente procurando dar una doble terapia, sino tenemos a las 4 o 6 semanas, de una forma bastante temprana, que tener un nuevo control de LDL, y si no lo tenemos con una reducción importante, más del 50%, y no lo tenemos en metas, siempre insistir en la combinación o en la combinación más potente que podamos tener. Se me olvida esto del unmute.
Una pregunta, doctor. En estos casos, en pacientes con alto o muy alto riesgo cardiovascular, prevención secundaria, por supuesto, o en pacientes que tengan hipercolesterolemia familiar, ¿cuál sería la mejor terapia, tanto en eficacia como en costo-beneficio, de usar en ellos? ¿El utilizar una combinación de una superestatina con ezetimibe o un anticuerpo monoclonal? Bueno, desde luego las guías nos dicen que iniciemos con terapia dual con ezetimibe. Recuerden que la respuesta a los medicamentos es una curva gaussiana y tenemos nosotros 50% al menos de los pacientes que pueden ser, vamos a llamar, buenos respondedores. Y el costo y beneficio que se tiene con la terapia oral como una terapia de inicio es mayor, de tal manera que es lo que inicialmente nosotros debemos de tratar en nuestros pacientes, una estatina de alta intensidad a la mayor dosis que nos sea factible, asociado a ezetimibe y en un tiempo relativamente corto, entre 4 y 6 semanas, en el paciente de muy alto riesgo, reevaluar el que se haya llevado a la meta de al menos 50% de reducción del colesterol LDL o bien llevar a esta meta de menos de 55. Desde luego, si el paciente de muy alto riesgo cardiovascular no llega a metas, el uso de anticuerpos monoclonales está claramente justificado. Pero aquí la realidad es que la recomendación es que no hay por qué suspender la terapia combinada dual, de tal manera que estamos hablando en la mayoría de las recomendaciones por guías de una triple terapia, en donde aquí evidentemente el costo es incrementado. En pacientes de muy alto riesgo cardiovascular y un riesgo residual considerable por mantener el LDL muy alto, afección de doble, de más de un territorio de afección, obviamente debemos siempre considerar el uso de los anticuerpos. Definitivamente y en forma concreta, la terapia de inicio y sobre todo dadas las condiciones que tenemos en el país, es hacer desde luego una primera estrategia con terapia combinada con ezetimibe y mucho es por el costo-beneficio. Ahora, quiero decir que el uso de PCSK9, yo que tengo varios pacientes con esta estrategia, es algo que si el paciente tiene la capacidad económica, la mayoría de las aseguradoras lo cubren. Cómo funcionan es que se llena un formato, como lo hacemos para programar una cirugía, y se autoriza y se hace el envío para el tratamiento de 3 meses con las plumas de aplicación para cada 15 días, realmente sin un pago de reembolso. Esto es una circunstancia de preautorización y envío. Si tienen ustedes un paciente candidato a ello, consideren hacerlo así. Evidentemente esto se facilita. Lo hay también ya y tiene su código de administración en nuestro sistema de salud y en el Instituto Mexicano de Seguro Social lo tienen, y de hecho no se está moviendo con la velocidad que quizá debiéramos nosotros hacerlo. Considerar la factibilidad. Los pacientes tienen una tolerancia fantástica cuando se les empodera, se les explica. Es algo que, al igual que el paciente diabético, lo acaba manejando de una manera muy satisfactoria y los niveles de colesterol LDL que alcanzamos son de 25, de 30, de 15, y sabemos que estamos impactando en eventos clínicos mayores. Ciertamente, para pago directo, evidentemente el costo para muchos de nuestros pacientes lamentablemente no lo es factible, pero nosotros como médicos debemos de conocer qué es lo mejor que podemos hacer para nuestros pacientes, tenerlo sobre la mesa, empoderarlo y simplemente ver la factibilidad para su utilización. Muy bien, doctor. No tenemos ahorita más preguntas, pero quisiera yo aprovechar pues la presencia de usted en este foro. Y entonces a mí me salta una duda. Hay un grupo reducido de pacientes que sí tienen una intolerancia absoluta a las estatinas y que incluso han ya desarrollado algún tipo de miopatía.
Sin embargo, requerimos darles alguna protección. ¿Qué opina usted de la combinación de ezetimibe con ácidos grasos omega 3 en este grupo de pacientes en los cuales no podemos utilizar una estatina? Pues sí, sí, claro. Desde luego es el, digamos, el principal efecto secundario de las estatinas, sin lugar a duda. Lo presentó muy bien Alejo, y en donde es relativamente frecuente que haya mialgias leves, transitorias, de grandes músculos, muy tolerables y que desaparecen a través del uso continuo. Esto hay que considerarlo como un primer punto. Realmente la miopatía como tal, que claramente existe, es muy poco frecuente. Créanme que yo soy un prescriptor de estatinas por simplemente el sesgo de mi condición, y es muy poco frecuente y muy raro que lo tenga. El abordaje diagnóstico lo presentó él muy bien. Hay que hacer siempre una prueba de suspensión y hay que hacer un re-challenge para ver la reaparición de los síntomas. En caso de demostrarse, hay que cambiar el tipo de estatina. Si está con una hidrosoluble, cambiar una liposoluble, quiere decir cambiar atorvastatina a rosuvastatina o de rosuvastatina a atorvastatina primero. Esto es dosis dependiente, de tal manera que si bajamos dosis, y ahí está la gran utilidad de la terapia combinada, porque nos permite bajar la dosis de la estatina, que con la terapia combinada nos facilita llevar al control, sobre todo en un paciente de alto o muy alto riesgo cardiovascular, con la combinación con menores dosis, y es posible que disminuyan los síntomas, y hay que estar evaluando específicamente a este paciente. Hay algunos protocolos con dosis alternas, en donde se dan en días alternos y disminuye también la sintomatología. Ahora, si incluso con dosis bajas reaparece claramente los síntomas o el paciente tuvo una manifestación grave de daño muscular, desde luego esto es realmente la intolerancia real a estatinas. Vuelvo a repetirles, esto se ve muy, muy rara vez. Pero si es que esto ocurre, pues tenemos que echar mano de lo que tenemos, y el ezetimibe ya sabemos que va a reducir solo 20% el colesterol, pero algo es algo. La combinación de omega 3, que realmente el impacto que tiene en eventos clínicos mayores es muy limitado, pero va a agregar también a la disminución de los lípidos. Está en estudio, y conocen muy probablemente ustedes, este medicamento es el ácido bempedoico. El ácido bempedoico es un inhibidor de la síntesis del colesterol, también en la línea de la hidroximetil glutarilcoenzimada sintetasa. Dos pasitos antes, en donde actúan las estatinas, está para salir en tratamiento combinado, y la combinación de ácido bempedoico con ezetimibe y o con estatinas reduce más o menos un 20% adicional. Tendremos este medicamento pronto, pero desde luego tenemos que echar mano de PCSK9 si esto es factible, y existen muchos estudios hechos con intolerancia a estatinas, específicamente tanto con evolocumab como con alirocumab, en donde la reducción es muy significativa, muy clara, protege a nuestro paciente sin ninguna sintomatología muscular en absoluto. Esto no tiene nada que ver. Yo tengo solamente un paciente, una mujer que tuvo un síndrome coronario agudo, tuvo angina inestable con enfermedad del tronco, le tuvimos que poner un stent en el tronco coronario, muy alto riesgo y una absoluta intolerancia a las estatinas. Está con PCSK9, con niveles y ezetimibe, tiene ambos, y tiene niveles de colesterol LDL de 15, de 20, y la paciente clínicamente ya llevamos muchos años, bueno, 2 o 3 años, y la paciente ha estado muy bien en este caso en particular. Es un reto, desde luego. Avanzando sobre a dónde vamos en lo que llegan las preguntas, mi querido Alejandro, esta acción que tenemos sobre el PCSK9 es particularmente importante, porque podemos nosotros eh, impactar también, y probablemente si tenemos un minuto, me permitiría compartir mi pantalla, mi querido Alejandro, para enseñarte a dónde vamos con el futuro de los tratamientos, ya que Sí, tenemos por unos supuesto, cuantos, adelante.
unos minutitos en donde, espérame tantito, déjame poder cerrar aquí para poder abrir y compartir mi pantalla. Déjame. Porque el futuro, decía Albert Einstein que él no piensa en el futuro porque llega demasiado pronto. Y a dónde vamos a ir y a dónde vamos a ir muy pronto. Perdón, que me esté tomando un minutito, pero creo que vale la pena hacerlo. Voy a compartir. Tenemos un buen margen, no hay problema. Voy a compartir mi pantalla, share, y vemos. Este es lo que les mencionaba del ácido bempedoico. Este es el punto de acción. Aquí actúan las estatinas en inhibición de la hidroximetilglutaridocoenzima reductasa. Y aquí actúa el ácido bempedoico en el estudio Clear Harmony, publicado muy recientemente. Vean ustedes cómo se logra una reducción adicional de 15% del colesterol. Pero esto es lo que les quería yo presentar. El PCSK9 puede ser impactado de diferentes maneras en su actividad plasmática, más pronto en cuanto a su expresión, pero incluso intervenir en su producción y en su secreción. Aquí es donde actuamos con los anticuerpos PCSK9 para disminuir la acción del receptor del colesterol. Pero fíjense que están en desarrollo vacunas para que nosotros podamos producir anticuerpos anti-PCSK9. Vacunas que podrán requerir un cierto refuerzo cada tiempo y nosotros vamos a estar disminuyendo la acción de nuestro propio PCSK9. Tenemos nosotros anti-PCSK9 por vía oral y estas son las adnectinas, son sustancias que trabajan dentro de la inhibición de PCSK9 y el receptor, que son necesarias para su acción, y si nosotros utilizamos adnectinas por vía oral, inhibimos la actividad de PCSK9, están también en estudio. Y tenemos nosotros manera de actuar en la producción, en cómo sintetiza nuestro cuerpo el PCSK9 para que no lo produzca a través de microRNA, y la sustancia se llama inclisiran. Los estudios, que son los estudios Orion, lo que han demostrado claramente es que, fíjense, inyecciones de inclisiran, es un anti-PCSK9, digamos, de acción mucho más prolongada. Las inyecciones son cada 6 meses. Y sobredosis altas de estatinas, los niveles que se obtienen de colesterol LDL son muchísimo menores. Y esto está muy pronto a aparecer. Se está esperando el Orion 4, que se va a publicar muy posiblemente. Si no aparece en este mismo año en el American Heart, aparecerá en el Congreso Europeo el año que entra, y muy posiblemente lo tendremos ya en el mercado en forma muy pronta. Sería una maravilla podernos inyectar cada 6 meses. Perdón haber tomado este tiempo, pero quería yo presentar algo de lo que viene, de lo novedoso que hay en cuanto a pacientes de muy alto riesgo, con metas necesariamente muy bajas, y las nuevas estrategias de manejo y de tratamiento que estamos teniendo ahora, Alejandro. No, excelente, muchas gracias, y pues parece que ha quedado bastante claro el tema. Y un doble repaso siempre es útil, y bueno, con las ponencias de usted y el doctor Alejo, me parece que no queda ya más que preguntar. Muchas gracias por la presencia aquí. El Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz le da las gracias, la bienvenida, y lo esperamos nuevamente en alguna plática futura. No, al contrario, fue para mí un honor. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias al colegio, y muchas gracias sobre todo a ustedes por su atención. Muy bien, tenemos 6 minutos para iniciar nuestra siguiente plática. Vamos a dejar un breve receso de 5 minutos. Les recuerdo el día de hoy, terminando la plática de la tarde, la inauguración formal por el doctor Nico Secchi, y el día sábado, al finalizar la última plática, igual será el cierre del evento. Recuerden, por favor, estar todos con sus nombres completos y su correo de las constancias
al finalizar el evento. Regresamos en punto de las 11 de la mañana.